Aquí vamos a hablar precisamente de cuáles son las inquietudes de nuestra población y cuáles son las luces, las soluciones, las perspectivas y los argumentos sobre este tema. Estamos trabajando con aproximadamente el 50% de la transportación de pasajeros que teníamos hace 5 años. Los vehículos estatales no paran en las paradas. Eso lo hemos enfrentado con reuniones, con sanciones, y yo tengo que reconocer, presidente, que esa es una temática que no hemos logrado resolver. Aquí tienen que involucrarse todos los jefes de los organismos y tenemos que involucrarnos todos. Sensibilidad con la población. Porque los estados de opinión de la población tienen que ser el centro de nuestro trabajo. Cómo nosotros damos respuesta a las inquietudes de la población. Hay que frenar el deterioro que ha sentido el sector del transporte. Una vez más, volvemos a Desde la Presidencia, un programa que está concebido precisamente para dar información, reflexionar, analizar y proponer soluciones sobre los problemas más acuciantes en nuestra sociedad. En esta ocasión, para darle continuidad a los programas anteriores, traemos el tema del transporte. Un tema que está presente en todas nuestras casas, en todas nuestras familias, en todo lo que hacemos, en toda la actividad económica. Un tema que tiene relación con los temas abordados en programas anteriores, tanto lo que tiene que ver como parte del recrudecimiento del bloqueo, la persecución energética que tiene afectación en el transporte y también cómo el transporte afecta a otros sectores de la economía y en particular aspectos tan sensibles como son la distribución de la canasta abordada en el último programa. La actividad de transporte es reconocida también a nivel mundial como una actividad que ha sido fuertemente sacudida por los efectos de la crisis global y también de la crisis pandémica. Por lo tanto, lo que está sucediendo en el país no es ajeno a lo que existe en el contexto mundial. Pero aquí vamos a hablar precisamente de cuáles son las inquietudes de nuestra población y cuáles son las luces, las soluciones, las perspectivas y los argumentos sobre este tema. Y para eso hemos invitado al ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, que gentilmente nos acompaña en este programa. Hay que decir que el tema del transporte tiene también un enorme vínculo con problemáticas que hay en el contexto internacional. Y traigo aquí unos apuntes que tienen que ver con criterios del Banco Mundial sobre el transporte a nivel global. Dice así: las crisis simultáneas de los últimos años, que abarcan desde el creciente riesgo climático hasta la COVID-19 y la guerra en Ucrania, han alterado profundamente el sector del transporte. Aumentar la resiliencia del sistema del transporte mundial permitirá a los países en desarrollo adaptarse a las cambiantes circunstancias globales y a los nuevos desafíos. Esto se refiere no solo a la movilidad de los pasajeros, sino también al transporte de carga y a la logística. Y no mencionamos este apunte del Banco Mundial porque estemos buscando pretextos para justificar nuestras propias situaciones, pero no podemos analizar nuestra propia situación si no partimos también de una relación de esa situación con el contexto internacional. También aquí tenemos recogido algunos estados de opinión de la población sobre el transporte. Por ejemplo, con el transporte urbano se cuestiona la difícil situación del mismo. En 121 municipios de 15 provincias se plantea que es difícil coger una guagua y los particulares lo que tienen es un abuso con los precios. Se plantea que no existe total apoyo por choferes de vehículos estatales que transitan vacíos, mientras en las paradas hay una multitud de personas desesperadas. En el paradero, y esta es una denuncia concreta, en el paradero de los P de San Agustín hay corrupción en la que entran hasta los directivos, que lo que hacen es quitarle las piezas a los ómnibus para venderlas a los particulares, poniendo las viejas. No hay combustible para los ómnibus de transporte público, sin embargo, los fines de semana estos medios son alquilados para ir a la playa. Esto es una opinión que se da en Pinar del Río.
Con relación al transporte ferroviario, se plantea que el tren es un tremendo alivio y sobre los coches motores hay demandas y expectativas. Muchos dicen que qué bueno que es que el coche motor sigue trabajando. Esas son 10 opiniones en Fomento, 6 en Manzanillo y 4 en Salvador. Tiene que ver mucho que la vida de algunos municipios nuestros está muy favorecida cuando hay un funcionamiento estable de los coches motores. Hay otros donde hay una demanda, por ejemplo, en Río Cauto, ¿por qué no acaban de poner el coche motor de Bayamo a Río Cauto? En Jiguaní se plantea que el gobierno de Contramaestre debe tomar interés en reparar el coche motor que viaja hasta Jiguaní. Y con relación a los porteadores privados, se plantea que la mayoría del transporte que hay es particular, son los que están moviendo a la gente. El transporte particular tiene los precios mandados, y es la manera así en que lo expresa la población. ¿Por qué se prioriza a los particulares con el combustible si son los más caros? Los inspectores de transporte tienen que jugar su papel con exigencia. Los particulares están cobrando igual precio de los tramos como si fuera hasta el destino final. O sea, ministro Eduardo, aquí hay todo un grupo de criterios de la población que tienen que ver con las insatisfacciones de nuestro pueblo con la problemática del transporte, que sabemos que es una problemática muy afectada por el recrudecimiento del bloqueo, pero también tiene que ver con insuficiencia interna. Creo que sería oportuno que tú pudieras dar tu visión como ministro sobre estas problemáticas a nuestra población. Sí, cómo no, presidente. Muchas gracias por invitarnos a este espacio y, por supuesto, un saludo a todos los que nos siguen en esta transmisión. Nosotros, conscientes de la situación compleja que tiene el país en lo que nos corresponde, que es el transporte, tenemos una situación bastante difícil. Si hablamos de las transportaciones de pasajeros, que es lo que más directamente toca a la población, estamos en uno de los peores momentos de los últimos años. Estamos trabajando con aproximadamente el 50% de la transportación de pasajeros que teníamos hace 5 años. Diariamente, hace 5 años en Cuba se transportaban unos 5,8, 5,9 millones de pasajeros diarios y hoy se están transportando unos 2,7 millones de pasajeros. Eso tiene una expresión directa en la satisfacción del pueblo, porque hoy la mitad de las rutas estatales no tienen un funcionamiento estable, no tienen un servicio, porque una parte de los ómnibus tiene problemas de paralización técnica y otra parte tiene problemas de abastecimiento de combustible. Esto trae como consecuencia que efectivamente hay muchas localidades, muchas rutas del país que hoy solo se abastecen o se satisfacen con servicios de porteadores privados. Más adelante les voy a comentar algo de eso, porque realmente esa es una de las grandes insatisfacciones. Como mismo se menciona ahí, la insatisfacción más grande que nosotros percibimos a través de redes, a través de todo el intercambio que llevamos diariamente, es precisamente la afectación que tiene el servicio estatal de transporte público, que es el que mueve la mayoría, todavía incluso en estas circunstancias. Esa es una primera insatisfacción. La otra insatisfacción grande, que también es bastante frecuente, tiene que ver con los precios que ofertan los porteadores privados. Aquí hay, sin duda, un efecto de la inflación sobre esos precios, y realmente la población, si no tiene la opción del transporte estatal, algo que el no estatal, que antes era una opción para quien tenía más dinero, quien quería ir más rápido, ahora sencillamente no tiene la opción del transporte estatal y tiene que asumir el no estatal. Por eso es que es muy importante que nosotros atendamos con algunas propuestas, y bueno, más adelante si podemos intercambiar sobre lo que estamos pensando y nuestra estrategia que tenemos para poder avanzar, porque realmente tenemos que resolver esos problemas. Otra problemática muy marcada también en la población, y lo mencionan los estados de opinión, es que los vehículos estatales no paran en las paradas. Eso lo hemos enfrentado con reuniones, con sanciones, y yo tengo que reconocer, presidente, que esa es una temática que no hemos logrado resolver. Aquí tienen que involucrarse todos los jefes de los organismos, y tenemos que involucrarnos todos. Estamos proponiendo hacer un decreto para elevar la jerarquía y que haya un rigor incluso superior al que tenemos hoy, porque eso es una muestra de indolencia, es una muestra de falta de sensibilidad en un momento tan difícil. Sin que sea la solución, porque entendemos que no va a ser esa la solución del transporte público. Lo que en este momento necesitamos ese apoyo, que es muy importante para el pueblo. Hay otros, con la transportación de pasajeros hay muchas quejas con indisciplina, con
con falta de respeto, violación de la ruta, violación de la, vamos a decir, agresividad con la población, agresividad a la población con los choferes también, porque nosotros tenemos, ante tanto déficit de servicio, pues se ponen de manifiesto diferentes manifestaciones, ¿no?, de indisciplina, de todo tipo. Entonces, en esa misma secuencia tenemos que ir atendiendo las cosas de transportación de pasajeros. Nosotros hemos ido haciendo algunas acciones, pero después podemos hablar. En el caso de las cargas, presidente, hoy estamos también en una situación difícil. Hoy estamos transportando aproximadamente la mitad de las cargas que se transportaban hace 4 o 5 años antes de la COVID. Eso tiene que ver con el volumen de carga, también porque hay una disminución, hemos recibido menos barcos por la misma situación económica que tenemos, pero también por las afectaciones que tenemos en pero yo creo que para los medios de transporte. Esas limitaciones que tenemos para servir con el transporte público estatal mejor a nuestra población, tiene sus causas en problemáticas que tienen que ver con la situación económica que vive el país y también con insuficiencia interna. Yo creo que podía explicar más cuál es el impacto de la situación económica, de las medidas de recrudecimiento y bloqueo en el transporte de manera concreta, y también que ustedes han apreciado que son debilidades del sistema del transporte que hay que enfrentarlas y encontrarle solución desde las diferentes estructuras. Nosotros, presidente, hemos identificado que tenemos 4 distorsiones grandes en el sistema que tenemos que enfrentar y que tenemos que abordar con propuestas. La primera distorsión grande que nosotros apreciamos es que nosotros no podemos emplear, por la situación económica, no logramos emplear en el sistema de transporte la totalidad de las divisas convertibles que generamos. Algunas personas se preguntan, bueno, ¿y qué genera el transporte? Sí, no, el transporte genera... Es una de las actividades que más ingresos está generando. Exactamente. A veces no explicamos cómo lo generamos porque estamos bajo observación y cada vez que tenemos un resultado positivo, generalmente nos tratan de dañarlo. Pero realmente tenemos buenos resultados, generamos, y por la situación económica esas divisas se utilizan en otras prioridades del país. Por tanto, la primera distorsión grande que nosotros entendemos que tenemos es que tenemos que buscar... O sea, que hay un problema de disponibilidad de divisas como lo tiene toda la economía nacional. Exactamente. Ahora, esa falta de disponibilidad de divisas, ¿qué les impide a ustedes asegurar del transporte? Nos impide la adquisición de las piezas de repuesto, nos impide la adquisición de los combustibles, las baterías, los neumáticos, las piezas de repuesto, los medios automotores, los medios de transporte en general, los de todas las ramas, el ferrocarril, la aviación, requiere para su sostenibilidad y mantenimiento básicamente productos que son de importación, porque incluso los que se producen en la industria, que no son pocos, requieren de materias primas que son de importación, presidente. Y hay algunos productos para el transporte que no se pueden producir en Cuba porque no hay tecnología para hacerlo. Entonces, si no tenemos oportunamente las divisas convertibles que llevan esas piezas, lo que ocurre frecuentemente es que cuando tengo un vehículo parado, le cojo a ese vehículo la pieza, se la pongo a otro, y cuando pasan 2 meses, usted lo que tiene en el parqueo es un porque después a ese mismo vehículo le tomaste la otra pieza y la otra pieza. Y entonces se genera un desorden. Es lo que la gente dice en canibaleo. El canibaleo. Pero la génesis de eso está en la falta del suministro oportuno de piezas de repuesto, que es un problema largo, viejo que tenemos en Cuba, que hacemos las inversiones de los medios de transporte, sin embargo, no logramos asegurar el mantenimiento. No logramos el mantenimiento. Que es lo que hace sostenible un sistema. Efectivamente. Por eso, asociado a esa distorsión de las divisas convertibles, nosotros tenemos que lograr, por algunas medidas que podemos intercambiar después, garantizar esa divisa convertible que necesita el sistema, para las baterías, para los neumáticos, para las piezas, para el mantenimiento, para los lubricantes y para el combustible, que es un tema importante. La otra distorsión compleja que tenemos, presidente, tiene que ver con la moneda nacional. Es que los servicios que se prestan en el transporte no se cubren, sus costos no se cubren ni con los ingresos, porque se utilizan tarifas centralizadas, ni se cubren con los aportes del presupuesto, porque ya sabemos que el presupuesto tiene un déficit y no tenemos capacidad para cubrirlo. Entonces, ¿cómo resolver lo de las tarifas? Si no podemos incrementarle las tarifas más a la población, ¿cómo resolver que el presupuesto no alcanza para el mantenimiento de la infraestructura? También eso nos presupone un reto que tenemos que pensar cómo, por la vía de los tributos, por diferentes alternativas que también tenemos identificadas, resolvemos ese problema, sin que eso se traslade a la inflación, sin que eso se traslade a la población, y que podamos garantizar la sostenibilidad del sistema, porque
Con divisa y con moneda nacional se garantiza la seguridad de la operación. El transporte es un sistema que necesita seguridad, presidente, porque tiene que ver con la vida de las personas, todo lo que se ejecuta. Esa es la segunda distorsión. Tenemos una tercera distorsión, presidente, que es que las formas de gestión estatales tienen una operación económica diferente a la de las formas de gestión no estatal. Fíjense, en transporte hay tres componentes de la estructura de costo. Un componente de la estructura de costo tiene que ver con el mantenimiento, todo lo que se utiliza en el mantenimiento, lo que usted decía, el neumático, las baterías y todo eso. Eso se adquiere en dólares. La empresa de gestión estatal, cuando logra adquirir el dólar, lo adquiere a través de las autorizaciones que se emiten y lo compran a 24 pesos. Sin embargo, una empresa de gestión no estatal accede a ese dólar a través de otro mercado. Eso es un componente del costo, que es alrededor del 30%, que va directamente al precio que cobran los porteadores privados, diferente al de la forma de gestión estatal. Hay otro componente del costo que es el combustible, que es aproximadamente un 25% de la estructura de costo de la operación. Ese combustible, la empresa estatal lo recibe por una asignación, con limitaciones, pero cuando lo recibe lo paga a un precio mayorista. Nosotros hemos decidido que las formas de gestión no estatal paguen el mismo precio. ¿Dónde está el problema? El problema es que no le damos el acceso al combustible siempre, porque no hay disponibilidad, cuando hay se priorizan determinados servicios. Sin embargo, la forma de gestión estatal, excepto en La Habana, que ha habido determinada decisión, en muchos lugares del país no tienen un acceso directo al combustible, entonces lo adquieren de una manera irregular, a través de revendedores, o lo adquieren de otra manera, que en muchos casos es también 10 veces superior el precio al que está normalmente en los servicentros. Esa es la otra estructura de costo que también es diferente. Y la otra es los ingresos del personal, presidente. Los salarios de las empresas estatales, con la intención de no afectar al pueblo, de no subir los precios, se han mantenido en un nivel que las empresas estatales no pagan mucho. Sin embargo, la forma de gestión no estatal, nadie se va a un emprendimiento personal si no va a buscar unos ingresos que le permita garantizar el estado de su familia en un ambiente de inflación que exige cada vez más a las personas. Entonces nosotros tenemos que resolver los problemas de la empresa estatal, que con lo que genera no da la cuenta, y tenemos que resolver lo de la empresa no estatal para que no tenga que cobrar tanto para cubrir sus costos, porque realmente nosotros que monitoreamos, que modelamos, que nos metemos dentro de la economía de la empresa no estatal o de la forma de gestión no estatal, sabemos que la estructura de costos no tiene nada que ver, y la persona lo percibe como que es extremadamente caro, porque se cobra en un tramo 200 pesos, donde antes se cobraba 10 pesos, pero eso es una gestión que está influenciada por todas y también hay abusadores, y también hay, que usted sabe que nosotros lo enfrentamos y tomamos medidas y quitamos la licencia, pero de todas maneras eso está en el ambiente y está en la percepción de la población, y es algo que tenemos que atender y resolver. Falta una distorsión que tiene que ver con que los planes que hacemos proyectan resultados que después no se conectan con el acceso a los recursos principales. El transporte necesita para el cumplimiento de sus misiones combustible, tanto los servicios que prestan la forma de gestión no estatal como los que prestan la forma de gestión estatal. Puse el combustible, pero es lo mismo con el lubricante. Son recursos que se adquieren en divisas por el país y que después se comercializan en moneda nacional a través de un mecanismo administrativo. Mecanismo administrativo que obliga constantemente a adoptar decisiones, a fragmentar, y todas esas decisiones administrativas le hacen mucho daño a la operación de transporte, porque está constantemente teniendo que esperar. O sea, ese es otro fenómeno que tenemos el plan, proyectamos que hay que hacer tantos millones de toneladas y tantos millones de pasajeros. Sin embargo, lo que asegura eso desde el punto de vista de los recursos materiales, entonces pasa por un camino de asignaciones y demás que resultan muy, muy inconvenientes. O sea, hemos hablado de varias temáticas. Hay una temática que es con relación a la responsabilidad social que tienen los vehículos estatales, sí. Con sensibilidad hacia los problemas de la población a la que pertenecemos todos, de que paren cuando pasan vacíos, pues no tiene sentido. Si está gastando de todas formas el combustible cuando está en una ruta, si además tiene compatriotas esperando durante largo tiempo una parada, ¿qué justifica que un transporte estatal no pare cuando tiene capacidad en una parada? Eso tiene que ver mucho con la sensibilidad de los choferes, pero tiene que ver también mucho con la exigencia de los jefes de esos choferes. Por lo tanto, yo creo que también nosotros tenemos que profundizar en una discusión sobre este tema
a camisa quitada, como se dice, con los dirigentes fundamentales en todas las instituciones estatales. De hecho, tienes la denuncia aquí de un caso en el paradero de San Agustín, que creo que también deben revisarlo. A mí me gusta mucho empezar siempre estos programas con los estados de opinión de la población, porque los estados de opinión de la población tienen que ser el centro de nuestro trabajo. Cómo nosotros damos respuesta a las inquietudes de la población. A mí me disgusta mucho cuando le planteamos los estados de opinión de la población o cuando hacemos análisis a partir de los estados de opinión de la población, me dice, no, pero eso no es verdad. El tema no es de verdad o de mentira, sencillamente son estados de opinión y nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de atender esos estados de opinión. Y la mejor manera de demostrar si es cierto o no es cierto es atendiendo el problema. Si lo atendemos y es cierto, encontramos solución. Si no es cierto, podemos intercambiar, podemos argumentar. Y está este problema de los porteadores privados. Yo creo que también los porteadores privados tenemos que hacer determinadas distinciones. Hay un porteador privado que es el que está reglamentado, es el que tiene su licencia, es el que trabaja dentro de la legalidad, es el que tiene una relación con las empresas de transporte en cada territorio. Y hay otro que hace la actividad de manera totalmente ilegal. De manera totalmente ilegal. Y eso, yo creo que también esas distinciones tienen que ver mucho a veces con la manera en que se manejan también los precios que en realidad son abusivos en muchas situaciones y que la población se queja bastante de. Y esos no pagan impuestos, no pagan impuestos, están evadiendo impuestos, están cometiendo leyes y están haciendo una operación toda la razón. Comercial, también de lucro, sin cumplir responsabilidades sociales. Ahora, en medio de estas circunstancias tan complejas que tú has planteado, en medio de las circunstancias tan complejas de impacto que reconoce nuestra población en el transporte con insatisfacción, ¿qué más podemos hacer o qué estamos haciendo? En estos días hemos debatido mucho el tema del transporte y tú has estado dando explicaciones en el Comité Ejecutivo, en el Consejo de Ministros, ante el Secretariado y ante el Buró Político, de todo un grupo de ideas que tienen, de todo un grupo de acciones que están organizando. Yo creo que sería importante que las pudieras explicar a la población. Usted tiene razón, hemos intercambiado mucho con usted personalmente y cumpliendo sus indicaciones con el primer ministro en identificar por dónde vamos a coger, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Con respecto a esas distorsiones, recientemente, con respecto a la primera, por ejemplo, de la divisa y qué vamos a hacer, no cabe duda de que esa distorsión del no acceso a las divisas se resuelve ingresando más divisas. ¿Cómo se ingresa más? Bueno, proyectando algunos servicios, modificando algunas políticas que faciliten el acceso de las personas, en este caso a los vehículos, al tiempo de que se recauden fondos para el transporte público de una manera más racional, de una manera mejor. Es algo que hemos estado intercambiando y coincidimos todos que es importante. También hemos estado valorando otras medidas, por ejemplo, vinculadas con los peajes, que la misma población nos recomienda, porque no se incorporan algunos otros peajes que permitan recaudar fondos para invertir en el propio transporte, en los viales, en la infraestructura. Si estamos caminando por el camino de adoptar medidas que permitan nutrirnos de las divisas convertibles y de la moneda nacional, que permita atender, sin que eso vaya a la inflación, atender mejor las necesidades del pueblo, recuperar el transporte, brindar más servicios a los precios que nosotros estamos recibiendo hoy. También estamos trabajando, si tenemos esas garantías, podemos entonces incluir a los porteadores privados dentro de las atenciones que le damos a las empresas estatales y crear una especie de mercado que ha sido una pretensión desde que se difundió el trabajo por cuenta propia, de poderle vender a los porteadores privados también a precios normales, no a lo que lo compran hoy en el mercado de la calle, venderle los neumáticos, las baterías. Son un grupo de temas pendientes que no hemos podido enfrentar porque todo eso cuesta divisas convertibles y realmente tenemos que enfrentarlo. Pero las ideas para enfrentar esas distorsiones y salir adelante están ahí, pero tampoco estamos parados en eso. Es decir, usted sabe que estamos haciendo cosas al mismo tiempo para poder salir adelante y recuperarnos, porque eso es lo que espera nuestro pueblo de nosotros. Otra de las medidas, presidente, sobre las cuales estamos trabajando es en la actualización de la política de comercialización de vehículos en Cuba. Es algo que ha sido también una petición de la población y que creemos que va a traer un impacto importante y sobre eso vamos a estar
informando próximamente, una vez que quede totalmente aprobado lo que hemos propuesto. Y también estamos trabajando en otros proyectos de adquisición para el ensamblaje en Cuba de ómnibus, y en realidad lo que nos hemos propuesto es avanzar en esos proyectos, pero precisamente cumpliendo con la electrificación y el uso de energía renovable en la electrificación del transporte. Pero yo creo que la voluntad que también existe de cuando mejoremos la situación de disponibilidad de divisas, regresemos a los esquemas, pueden beneficiar la superación de estas distorsiones que tú planteabas. Yo tengo una vivencia personal cuando se anunciaron las medidas, porque a las 2 semanas más o menos de anunciarse las medidas, en el mes de enero, a mediados del mes de enero, tú estuviste junto con la viceministra de Finanzas en una mesa redonda para hablar del tema de las tarifas en el transporte. Y yo sentí satisfacción por la manera en que tanto tú como la viceministra de Finanzas explicaron el alcance de las medidas. Sin embargo, de inmediato se montó la intoxicación mediática para atacar lo que ustedes habían dicho. Y aquí vimos una vez más cómo separan elementos de contexto, elementos de contenido, para tratar de desacreditar todo lo que hace la revolución. Yo recuerdo que tú empezaste en tu intervención hablando de que se subían las tarifas en un tanto por ciento, y ahí enseguida empezaron a atacar. Cuba va a subir en un 150, en un 200, en un 300% las tarifas. Y eso tenía un grado de objetividad, pero lo que pasa es que no dijeron todo lo otro que tú explicaste después junto a la viceministra. No explicaron que tú dijiste, suben las tarifas, pero subir tarifas en Cuba no necesariamente significa que van a subir los precios del transporte público. Y se planteó que incluso en el transporte urbano, suburbano, en el transporte local de lanchas y en otros servicios no se subían los precios. Y hay alguna gente habrán preguntado, bueno, ¿qué sentido tiene subir tarifas y no subir precios? Bueno, es que hay empresas, como tú explicabas, empresas, y por eso yo te decía la relación de esas medidas con las distorsiones que se puedan superar. Bueno, subir tarifas en el transporte público y que esas tarifas no vayan a los precios de la población para no afectar más la población. Cuando el 70% de la población hace uso de ese transporte público más local, más territorial, significa que el presupuesto del Estado va a cubrir la diferencia entre la tarifa y el precio. Y ese presupuesto precisamente, ¿qué va a cubrir con ese déficit? Los ingresos de esa empresa estatal que hoy, porque le tenemos limitada la tarifa, se convierte en una empresa ineficiente, no necesariamente, a veces por sus elementos de eficiencia y de trabajo y de entrega de sus colectivos, sino que por una medida de favorecer a la población, limita ese desempeño empresarial. Por lo tanto, con esta medida que no afecta al pueblo, se van a beneficiar más de 60.000 trabajadores de las empresas provinciales y municipales de transporte y también de las empresas nacionales que hay en este país. Pero eso no lo dijo la maquinaria de odio y la maquinaria mediática. Incluso recuerdo que tomaron ese argumento para decir que nosotros estábamos aplicando un paquetazo de medidas neoliberales. Cuando una medida neoliberal para aplicarse toma en cuenta las problemáticas de la población y toma en cuenta de que entonces subir tarifas no significa una subida de precios. Además de después ustedes explicaron cómo se mantenían los beneficios cuando se subieran las tarifas para los estudiantes, para las personas enfermas, como incluso donde las tarifas sí significaban un incremento de precios, como es en el transporte de ferrocarril, la interprovincial, en el transporte aéreo, había también bonificaciones y existían también protecciones. Por ejemplo, una persona que tenga un tratamiento médico y que tenga que ir por eso de una provincia a otra, el presupuesto del Estado cubre eso. Eso no cabe en la lógica neoliberal y sin embargo fue un ataque que hubo contra las medidas. Pero indudablemente esas medidas van a ayudar también a ordenar toda la situación
del transporte. Y hay otros servicios en el país. Que se mantienen, Y hay otros presidente, porque está, nadie el de menciona lo de la hemodiálisis. hemodiálisis, los transportes escolares. Nosotros tenemos todos los días más de 260 ómnibus que llevan a los niños de las escuelas especiales a la escuela. Todos esos son servicios gratuitos que realmente siempre se olvidan, pero están ahí y se benefician muchas familias de esos servicios. Son servicios muy sensibles realmente. Eduardo, se ha previsto cooperación internacional y proyectos de inversión extranjera en el transporte. Yo creo que eso sería un elemento importante a nuestra población. ¿Y qué perspectiva da esta colaboración o estos negocios de inversión extranjera en el transporte? Nosotros estamos obligados, presidente, a hacer inversiones, ¿no? Cada vez que cada vez que intercambiamos con la población, lo que nos dicen es lo que hay que poner guagua, tienen que poner guagua, esa es una primera expresión, ¿no? Y otros también que son más conocedores dicen, bueno, pues pongan también el ferrocarril. Nosotros tenemos esa voluntad. Lo que pasa es que todas esas son inversiones costosas que requieren muchas divisas convertibles, ¿no? Un ómnibus convencional del público está costando unos $100,000 y un ómnibus articulado alrededor de 200,000 y una locomotora 2,5 millones, 3 millones. O sea que estamos hablando que en materia de transporte todo es muy costoso. Por tanto, la cooperación internacional es una oportunidad que teníamos ahí, que la tenemos, que no la hemos aprovechado lo suficientemente bien por falta de experiencia, por no apoyarnos en uno de los pilares que usted ha defendido y que nos ha indicado que hagamos, que tiene que ver con la ciencia y la innovación. Los proyectos no han estado elaborados y nosotros nos hemos determinado a hacer eso de manera urgente y en el marco de la reciente feria que usted nos visitó, lanzamos un proyecto o un programa para el desarrollo resiliente y bajo en carbono del transporte, que es como una especie de plataforma, y al mismo tiempo firmamos un convenio de colaboración con la Fundación IRIS para que nos asesore y nos ayude en la elaboración de los proyectos. O sea, nosotros estamos abocados a avanzar en la modernización del transporte con energía renovable, con condiciones adecuadas para nuestro pueblo, y ese es un camino, correcto, ese es un camino con fondos que nos permitan pagar a largo plazo, con tasas bajas de amortización y que además tengan, y siempre que sean también de fondos no reembolsables, también es bueno. Ese es un camino que ya lo tenemos, echamos a andar, tenemos varios proyectos, lo que la materialización de esos proyectos toma algunos años, no es de inmediato, pero esa es una semillita. Nosotros en la inversión extranjera también se avanza más orientado a las fuentes de generación de divisas. Es decir, la inversión extranjera en nuestro sector es muy útil en aquellos sectores o en aquellos lugares donde se genera divisa para que se amortice la propia inversión. Por ejemplo, el dique flotante que tenemos ahora. El dique flotante se adquirió a través de un crédito y ya el dique flotante es una realidad y está produciendo. Pero también están las inversiones que tenemos que hacer en los aeropuertos, están los otros astilleros que no están todavía produciendo. Es decir, en la inversión extranjera siempre no orientada a los servicios públicos, sino que los servicios públicos salgan como parte del beneficio que genera la parte cubana de la inversión extranjera. En las últimas semanas han estado de visita en el país delegaciones de países hermanos que tienen una enorme sensibilidad hacia la situación económica y social que vive Cuba en estos momentos y que están dispuestos a darnos su ayuda con cooperación internacional y con proyectos de beneficio mutuo. Y yo he insistido en tú has estado presente en algunas de esas conversaciones, he insistido mucho en cómo nosotros nos podíamos apoyar en ello para potenciar el transporte eléctrico, el transporte con fuentes renovables de energía en nuestro país. Tiene que ver con este programa que tú planteabas y tiene que ver con un proyecto que también orientamos que se hiciera sobre movilidad eléctrica en el país, que ya es una realidad. Yo también en estos meses en que hemos estado visitando todas las provincias en cada mes y un municipio en cada provincia, he visto las experiencias en la fábrica Minerva de Villa Clara, en la planta Rosselló de la Lisa, y también cuando participé contigo en la Feria Internacional del Transporte, que estuvimos visitando empresas cubanas y la Unión de Industrias Militares, cómo hay un grupo de alternativas ya en Cuba con relación al transporte eléctrico que permiten desarrollar un grupo de actividades sin dependencia de combustible
combustibles fósiles. Yo creo que eso sería de mucho interés para nuestra población. Cumpliendo esas indicaciones, presidente, uno de los programas es el de los triciclos eléctricos. Los triciclos eléctricos se aparecieron como parte de las donaciones de Naciones Unidas, y en ese inicio, que fueron unos 40 y tantos triciclos, después nosotros con aporte del presupuesto del Estado hemos seguido adquiriendo. Ya hay 183 triciclos eléctricos que se explotan en el país, y tenemos otros 200 que están en ensamblaje, que están aquí y que los vamos a ir distribuyendo por las provincias. Y tenemos 300 más que se firmaron durante la feria y que debemos recibirlos en el resto del año. Esos son triciclos eléctricos, es una alternativa económica, no resuelve el problema completo, pero es una alternativa para la movilidad local en muchas de las ciudades que la población aprecia mucho. También estamos incursionando en los ómnibus eléctricos. Entonces, tenemos los pequeños ómnibus que se empezaron a ensamblar en la UIN, en Santo Espíritu, que hay 3 prototipos. La UIN es la Unión de Industrias Militares, que forma parte del sistema empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y como aquí en el transporte y en otras actividades, es una institución que trabaja en función de solucionar también problemas de la población. Correcto, la Unión de Industrias Militares. Los cubanos estamos acostumbrados mucho a hablar en siglas, después no nos entendemos. Sí, es correcto, valga la rectificación. Ese pequeño ómnibus que tiene capacidad de 11 pasajeros, eléctrico también, es un proyecto que ya tenemos contratado 50 equipos más, y nuestro plan es adquirir después, una vez que termine esta serie 0, hacer un programa de todos los años, adquirir 200, 250 de ese tipo de vehículos para también las cabeceras y en algunos municipios que tienen una alta movilidad local. Estamos avanzando más rápido, presidente, en los medios de transporte que en las estaciones de carga. Esa es una tarea que tenemos pendiente. Y es importantísimo, porque no tener estaciones solineras estamos consumiendo, nos limita. Estamos consumiendo del sistema electroenergético nacional, que ya sabemos las dificultades que tiene. Entonces, tenemos que avanzar más rápido en las solineras y después en las solineras y en las estaciones de carga sobre energía renovable. Explica qué es una solinera. Una solinera es simplemente una estación de carga con paneles fotovoltaicos que recibe la energía del sol y que se conecta al vehículo y traslada la carga, que puede tener acumulación o no, dependiendo. Todo es costo, porque si tiene acumulación es más costoso, pero permitiría entonces la carga por la noche. Si es sin acumulación, pues solamente tendría la posibilidad de cargarse. Ahora, tenemos muy buena experiencia. Por ejemplo, hay ministerios como el Ministerio de Comunicaciones, y en particular la empresa de Texas, que han ido montando todo su sistema de transportación y de servicios sobre vehículos eléctricos. Recursos hidráulicos es otro que ha desarrollado esto. Y estas experiencias que vemos en la feria, que hemos visto en Minerva, en la planta Minerva, que hemos visto en la Rosselló, ya hay triciclos eléctricos que tienen diseño para varias funciones. Por ejemplo, hay un triciclo eléctrico que tiene capacidad para transportar 6 personas, pero ya hay otro triciclo eléctrico que tiene capacidad para transportar 11 personas. Hay triciclos eléctricos que ya se han creado con determinados tipos de container que pueden servir para cargas, algunos de 2 toneladas y otros 1 tonelada, pero eso a nivel de municipio puede facilitar mucho, por ejemplo, la distribución de la canasta básica, la distribución del plan de la harina de trigo a las panaderías y otros insumos, y va independizando un grupo de actividades administrativas y de logística sin tener que usar otro tipo de combustible. Yo creo que por ahí hay un camino interesante que debemos incrementar y que debemos seguir fortaleciendo. Nosotros hemos estado hablando los últimos días de las gacelas. Las gacelas es producto. Nosotros tenemos que comprar más gacelas, pero cuando hablamos de comprar más gacelas, estamos en ese proceso de incrementar las gacelas en la capital, porque tiene mucha aceptación el servicio. Pues todas las demás provincias también nos dicen, bueno, ¿y cuándo van a llegar las gacelas a las provincias? ¿No? Cada vez que hacemos algo y que pensamos en incrementar servicios, tenemos que hacerlo en todo el país. Y por eso es que a veces nos toma un poco más de tiempo. Digamos, los triciclos eléctricos, si hubiéramos puesto los 200 triciclos eléctricos en la capital, se sintiera más el impacto, pero 20 triciclos eléctricos en la capital no es tanto, pero por ejemplo los hemos puesto en la Isla de la Juventud y ha sido algo de gran impacto. O sea que eso nos toma un poco más de tiempo porque todo requiere divisa. Eduardo, para apoyar todos los procesos de gestión de gobierno en todos los organismos, en todas las instituciones estatales, hemos declarado 3 pilares de la gestión de gobierno: la transformación digital de nuestra sociedad, la comunicación y la ciencia y la innovación como búsqueda de solución a los problemas que tenemos. Yo creo que sería importante también explicar cómo esos 3 pilares se manifiestan
en el trabajo del ministerio, en el trabajo de las instituciones asociadas a los servicios de transporte en nuestro país. Bueno, voy a comenzar por la ciencia y la innovación. Por la ciencia y la innovación, a partir de lo que usted mismo nos ha enseñado, nos ha indicado, nuestro ministerio tiene un sistema de gestión basado en la ciencia. Tenemos nuestro Consejo Técnico Asesor, que nos reunimos con regularidad, conciliamos las normas. Precisamente todo este tema de la electrificación ha sido un gran debate, porque no estamos preparados tampoco para reparar en Cuba ni para atender los vehículos eléctricos. Es algo que tenemos que acelerar. Y si no fuera por la innovación, presidente, yo creo que a estas alturas nosotros no tuviéramos todavía servicios, porque muchas empresas han logrado sobrevivir y resistir y seguir prestando servicios gracias a la innovación de miles de trabajadores del sector que todos los días se esfuerzan por llevar soluciones, y también tenemos un programa estable de colaboración con las universidades que está en todo el país, y todas las direcciones provinciales de transporte lo mantienen, y que aparecen soluciones. Hemos tenido soluciones tanto de organización de tráfico, soluciones de optimización de recorridos de ruta. Solución para, no sé si recuerda que tuvimos un problema con los silos cementos que no se descargaban, y con la Universidad de Villa Clara se hizo un proyecto. Sí, hemos tenido muchos proyectos, sistemas informáticos, que ahora después voy a referirme a ellos, pero bueno, hablando de ciencia e innovación, es algo que en el sector está presente. Ojalá quisiéramos que fuera más. Realmente en algunos casos el diseño de las soluciones atraviesa por prototipos, y nos paramos ahí porque no tenemos el poco dinero que hace falta para prototipos, pero no nos paramos y estamos trabajando en todas las direcciones, y esa es una realidad en el sistema. En el caso de la informatización, nosotros tenemos más de 64... Transformación digital de la sociedad. La transformación digital de la sociedad, disculpen ustedes por la simplificación del término. En el sistema tenemos más de 60 proyectos de informatización, algunos que tienen un impacto directo en la población. Que ya son aplicaciones que son aplicaciones que funcionan, como por ejemplo Viajando, que es la aplicación que se usa para la comercialización de pasajes, y que recientemente le hicimos una actualización para resolver algunas de las deficiencias que más la población nos criticaba. Viajando tiene un problema, que Viajando comercializa pasajes y no hemos logrado subir del 50% de las ofertas. Pues lo que pasa es que a las 8 de la mañana, 8:30, cuando se ponen las capacidades disponibles del día, no alcanza. Es una oferta de 7.000 contra una pretensión de 40.000. Entonces esa es realmente una tensión muy fuerte para la aplicación. Desarrollamos otra aplicación que es la aplicada Urbano, que permite saber por dónde van las rutas de los ómnibus de la capital. Esa aplicación, con los problemas que tenemos actualmente, ha tenido problemas, porque actualmente con los déficits de combustible, con las paralizaciones, hemos tenido que mover ómnibus de una terminal para otra. Cuando usted empieza a hacer eso, la aplicación tiene que funcionar a partir de la estabilidad de la información, y cuando eso falla, cuando tenemos que formar esos problemas, también falla la aplicación. Pero la aplicación no es el problema lo tenemos otra vez en la operación. Pero son desarrollos muy útiles que, una vez logremos mejorar el entorno organizativo de la gestión, son aplicaciones muy buenas, son muy buenas. Tenemos otras muy sofisticadas que no impactan a la población, como es el RATCON, que es la que se utiliza para el tráfico aéreo, que eso es soberanía, y que somos de los pocos países que tienen autonomía en esa... El día pasado un reportaje en televisión y demuestra que hay una alta calificación eso es un de las personas que operan este sistema en nuestro país, y con reconocimiento a nivel internacional, a nivel regional. Exactamente, en el marco de la OASI realmente... Ingresa a divisa ese servicio también. Esa es una de las actividades importantes nuestras. Tenemos otros proyectos, ¿no? Hay proyectos de informatización vinculados con la licencia de operación de transporte. Nosotros pretendemos lograr informatizar la licencia de operación de transporte de manera que las personas no tengan que ir a hacer trámite, que se pueda aplicar y que se pueda pagar y que la aplicación sea como la que hicimos de viajero para las personas que vienen del exterior, que se inscriben y que se emita un código QR con la licencia, y que podamos... La informatización en nuestro sector tiene todavía mucho camino que andar. Me has hablado de ciencia e innovación como pilar, me has hablado de transformación digital, háblame de comunicación social. Bueno, en la comunicación social, presidente, yo personalmente llevo un rato escuchándolo a usted exigirnos que tenemos que comunicar y que tenemos que trabajar en el ámbito de la comunicación, y ciertamente le tengo que reconocer que teníamos una idea de lo que era eso, pero nunca habíamos entendido bien lo que de verdad significa comunicar. Y con ese objetivo, hace 3 meses, hoy,
casualmente, cumplimos 3 meses, que iniciamos un nuevo emprendimiento comunicacional en redes sociales, en Facebook específicamente, que es la red social que según los estudios tiene mucha presencia de nuestro pueblo, y realmente tenemos unos resultados de lo que usted nos ha indicado, de que la comunicación sea un verdadero pilar de la gestión de gobierno, que se convierta en una herramienta no solo para informar lo que hacemos, sino para retroalimentarnos, y con esa retroalimentación, como decimos nosotros, tomarlo como brújula y centrar nuestra atención hacia lo que más afecta a nuestro pueblo, lo que más dicen. Bueno, pues en eso estamos. Nosotros, cuando empezamos, por la envergadura del emprendimiento, y cuando vimos lo que significaba, le denominamos internamente entre nosotros desafío. Le pusimos desafío. Se llama la plataforma. Se llama desafío. Y hay comentarios muy favorables sobre ese trabajo que tú estás encabezando como ministro. Hay un reconocimiento que es uno de los ministerios que tiene una mejor situación de comunicación institucional con la población. Es un atrevimiento, presidente, pero es un atrevimiento que nos da mucha satisfacción, a pesar de la responsabilidad que implica y el trabajo enorme que eso lleva. El proyecto Desafío tiene un área de producción en la cual he acudido a profesionales de la comunicación, y tiene un área de monitoreo y gestión de lo que sale de esa comunicación, para imbricar a todo el sistema del Ministerio de Transporte, porque no se trata de que yo salga comunicando si detrás de esa comunicación no hay un adecuado seguimiento, y si todos los demás no participan de ese proceso, no solo comunicando, porque creo que lo más importante aquí es resolviendo. Pero resolver es comunicar también, porque estás demostrando una voluntad, estás demostrando un respeto al pueblo, estás demostrando una sensibilidad. Y no solo decimos lo que hacemos. Mire, tenemos muchos ejemplos de cosas que nos pasan. Puedo mencionarle el ejemplo del túnel. En el túnel de la bahía, que lo planificamos, 2 veces lo suspendimos porque no estaban todas las condiciones. La primera vez lo tuvimos que suspender porque vino mal tiempo, la segunda vez porque había Feria del Libro, pero ya esta tercera dijimos, bueno, está listo todo, hicimos la reunión, todo listo. Bueno, arrancamos y cerramos el túnel para hacer la reparación. Cuando cerramos el túnel, que lo publicamos, las personas nos dijeron, ministro, usted está diciendo que los viales alternativos son este y este y este y este. Dese una vuelta por los viales alternativos para que usted vea cómo están los viales alternativos. Ministro, yo espero que cuando hagan la reparación del túnel ustedes mejoren la iluminación porque el túnel está apagado. Ministro, las paredes están sucias. Y nosotros le incorporamos, presidente, más de 30 nuevas tareas al cronograma del túnel que no estaban originalmente previstas. Y además, después, cuando volvimos a publicar, reconocimos ante el pueblo que eso no nos quedó bien. Y que eso ustedes lo tenían que saber antes de haber empezado. Y eso que la población les estaba comunicando, ustedes lo tenían que haber sabido antes. Por eso yo insisto tanto en los sistemas de inspección, en la sistematicidad del trabajo. Aunque es muy bueno también que podamos desde las instituciones contar con ese apoyo del pueblo para ejercer control popular. Claro. Si ahí vinculamos control popular, opinión de la población, y si de verdad la comunicación institucional está orientada hacia la población, a ver los criterios de la población y a tener sensibilidad para resolver los problemas de la población, ahí estamos ganando. Y muchas veces tenemos las cosas, presidente, como usted dice, muchas veces, fíjese, todo lo que nos dieron lo pudimos hacer, teníamos los recursos. O sea, es cuestión simplemente de que a veces, si no tenemos ese sistema de comunicación, a veces nos quedamos cortos en la definición de las prioridades, en lo que tenemos que actuar. Y también, mire, cuando hacemos los recorridos por las provincias, el día antes publico que voy para tal provincia. Yo quisiera, las personas de la provincia, ahí mismo nos informan, mire, les recomiendo que vaya a tal lugar, les recomiendo que vaya a tal lugar, porque las personas van viendo en este mecanismo un canal de comunicación directo con quien tiene la posibilidad, no de con magia, varita mágica, resolver el problema, porque también lo hemos dicho, pero que tiene la posibilidad de profundizar, de preguntar, y así. Hay varios proyectos que han salido de ese reclamo de la población que de otra manera nosotros tenemos prioridad de trabajo, tenemos objetivos, las hemos presentado, vimos el balance. Sin embargo, todas estas son cosas que están ahí delante de nosotros, que esa información de la población es muy valiosa. Es lo que le podría... Yo tengo la percepción a partir de las visitas estas que hemos hecho a los municipios en cada provincia, que los problemas del transporte, que después de esas visitas
hemos compartido con ustedes. Cuando hemos regresado a la provincia, han ido compañeros de trabajo de ustedes del ministerio, comisiones, y han estado dando respuestas. Y hay un agradecimiento en los territorios también por la respuesta que ustedes han dado. Y ahí me parece muy importante, y tiene que ver con el tema que abordamos en el programa anterior de la distribución de la canasta, cómo se están reactivando puertos que estaban inactivos en función de la canasta. Eso vuelve a darle vida a esos lugares donde la actividad portuaria fue la fundamental. Incluso puertos que solo utilizábamos con un determinado tipo de actividad como Carúpano, hoy lo estamos utilizando también en la canasta y ha dado más nivel de actividad, más estabilidad a los colectivos de trabajo y también mejores ingresos a esos colectivos, y ha viabilizado la entrega de la canasta llegando con más rapidez a las provincias. La operación Puerto de Transporte Economía Interna, hablamos de los pasajeros, que es lo que más cercano a la población, pero en el caso de las cargas se lleva una operación diaria que usted conoce, que realmente permite dirigir las prioridades. Hemos echado a andar Carúpano, el puerto de Nuevita tiene una actividad intensa en estos momentos, igual que Vita, Boquerón, en Guantánamo. Es decir, tenemos toda una red de puertos que está en función de la canasta familiar normada y que, por supuesto, como usted dice, está en una dinámica ahora mismo, en una fuerte dinámica. No solo los puertos, sino también el resto de la cadena, los camiones. Hay una situación que ocurre también con algunas, en algunos ámbitos del transporte, el SEO urbano, también a veces en los trenes, que son los hechos vandálicos que se producen por la mala actitud, el mal comportamiento, un comportamiento, diría, vulgar, indecente de algunas personas que maltratan los medios de transporte, que asaltan algún tipo de transportación con algún producto, y que eso va en detrimento de nuestra sociedad, nos perjudica a todos, y son conductas realmente que se desvían de las aspiraciones de ideal de comportamiento cívico, de comportamiento ciudadano que tenemos en nuestro país. Son conductas muy negativas, presidente. Cada vez que tenemos un ómnibus que recibe una pedrada, es un ómnibus que sale de la circulación, es un ómnibus menos para... Además que no hay nada que justifique eso. Y realmente hemos tenido momentos, este año tenemos menos hechos que el año pasado en la capital, pero de todas maneras no debiéramos tener ninguno, porque realmente son ómnibus que están trabajando y además que constituye un tremendo peligro para los pasajeros. Pero además cuando pasa una cosa, ese es un ómnibus más que se para, es un chofer que deja de trabajar, es una cantidad de población que se deja de transportar. Y yo creo que en la sociedad tenemos que tener también una condena y un rechazo a ese tipo de conducta. Hemos hecho un llamado a eso, presidente, y estamos reforzando las coordinaciones con las autoridades locales y con la policía para poder reforzar el control y no se nos vuelva eso un hábito. Bueno, Eduardo, hemos abordado varios temas, hemos hablado de insatisfacciones a partir de las opiniones negativas que hay de la población con relación al transporte, hemos hablado también de perspectivas, de ideas, de medidas, de acciones y también de nuevas propuestas que ustedes están trabajando, que tienen determinados grados de madurez y que van a estar presentando en las próximas semanas para su aprobación en el Comité Ejecutivo. Resumen, en sentido general, todos estos temas que hemos hablado. Presidente, más allá del compromiso que lo tenemos, nosotros estamos obligados a revertir la situación de transporte de pasajeros y cargas en el país, en especiales de pasajeros. Ya hemos hablado de los proyectos, primero tenemos clara percepción de que la situación es muy compleja y que la situación de las transportaciones de pasajeros lleva a una atención urgente para tratar de gradualmente en el resto del año mitigar la situación que tenemos hoy. ¿Cómo se va a resolver? Es parte de las medidas que estamos proponiendo. En otro orden de cosas están las medidas volviendo a las medidas que se explicaron de la proyección explicada por el primer ministro, que en aquella ocasión, como bien usted explicó, dijimos que aunque se incrementaban los precios del transporte público, esos precios no se iban a transferir a la población, sino que la población iba a seguir pagando el precio que pagaba hoy y que la diferencia entre los nuevos precios y el precio que paga la población los iba a cubrir el presupuesto del Estado. Esa es una medida que se ha mantenido, que en algún momento habrá que actualizarlo,
pero que la dirección de gobierno ha mantenido y no se ha modificado hasta el momento ningún precio de transporte público a la población. Se han incrementado los de los porteadores privados. Ya explicamos que los porteadores privados tienen una influencia de la inflación y por otra parte hay algunos porteadores privados que no son porteadores privados, que son ilegales, que están presionando y que también aplican precios abusivos y son de las tareas que nosotros tenemos que seguir enfrentando, con regulación, con control y también con medidas más efectivas que permitan bajar los costos de los porteadores privados, que son también trabajadores, son miembros de toda esta gran familia de transportistas que han dado muchísimas muestras de ser también trabajadores en función del pueblo y que, bueno, realmente están en una situación complicada. Tenemos que avanzar en las 4 distorsiones con medidas concretas, medidas económicas que tenemos que conciliar y que tenemos que implementar para que nosotros podamos avanzar más rápido, porque eso nos va a permitir disponer de las divisas convertibles, nos va a permitir disponer de la moneda nacional y nos va a permitir también trabajar en un entorno más organizado con las formas de gestión estatales y las formas estatales y además tener un acceso más, vamos a decir, más eficiente a los recursos que se necesitan para prestar servicio de transporte. O sea, ahí yo le puedo resumir que de manera general seguir avanzando con los proyectos de informatización que agilizan la gestión, seguir avanzando con la ciencia y la innovación, porque muchas veces lo que tenemos no lo utilizamos con toda la eficiencia que debiéramos, y seguir con nuestro proyecto de desafío, que yo, ya para concluir, aprovecho también para invitarlo, cuando usted tenga tiempo, puede visitarnos en una de las transmisiones que hacemos y explicarle ahí con los muchachos de desafío lo que nosotros hacemos. Está invitado. Yo creo que en el balance se quedó bien claro, a partir de la disposición de ustedes y la comprensión de las problemáticas que tenemos, que hay que frenar el deterioro que ha sentido el sector del transporte, la actividad de transporte, que influye tanto en nuestra vida cotidiana, buscando nuevas formas de hacer, actualizándonos, buscando nuevos proyectos, también cooperaciones, estrategias, sinergias, avanzar desde lo local hasta lo nacional, y tenemos confianza en que podamos irle dando un vuelco a toda esta situación y que a partir de frenar el deterioro podamos entonces avanzar hacia una etapa superior en la transportación de pasajeros, en la transportación de carga y en toda la actividad del sector. Y yo creo que tiene que estar en la aspiración de todos nosotros, como parte de esa voluntad que tenemos de que haya cada vez más prosperidad para nuestro pueblo, de tener esa recuperación total del transporte. Pero para ser justo, yo no quiero terminar el programa sin destacar algunos elementos que demuestran la afectación que ha tenido este sector por el bloqueo recrudecido. Y tiene que ver con un grupo de datos que están recogidos en el informe que se presentó en la última sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde Cuba presentó nuevamente la resolución contra el bloqueo. En ese informe están recogidas las afectaciones del bloqueo en todos los años de bloqueo, pero en particular actualiza esas afectaciones desde febrero del 2022 hasta marzo del 2023. Y, por ejemplo, se plantea que los daños ocasionados al sector del transporte en esta etapa alcanzan la cifra de $202.420.140 y que eso ha producido un deterioro progresivo de todas las capacidades de transportación de pasajeros y también de las infraestructuras. Y aquí tú mencionabas también el deterioro que hemos tenido en los viales. Eso ha provocado también menor oferta de servicios con serias afectaciones a la población. Por ejemplo, el transporte público solamente requiere más de $40 millones anuales. El precio de la adquisición de un ómnibus que circula en la capital de Cuba está fijado en más de $200.000. Una locomotora cerca de 2 millones. Un avión pequeño en más de 30 millones y un ferry en más de 10 millones. Una semana sin bloqueo. Recuerden que en este informe se reconoce que el bloqueo le cuesta a Cuba $13 millones diarios. Una semana sin bloqueo permitiría adquirir 206 ómnibus, 6 trenes, un avión y un ferry. Eso está en un monto de alrededor de más de 90 millones, que podría ser la operación matemática de 13 millones por 7 días.
El transporte público de la capital requiere más de 80.000 litros de diésel diario, que es una cantidad de combustible que hoy en las condiciones actuales de persecución energética y de afectación energética no contamos para eso. Los fletes de transportación marítima, de los cuales requerimos para que lleguen al país un grupo de mercancías necesarias, se han triplicado en este periodo que recoge ese informe. Se mantienen las restricciones a los armadores internacionales en cuyos buques navegan tripulantes cubanos, así como los obstáculos para acceder a los puertos en los Estados Unidos en virtud de la ley Torricelli de 1992. Y fíjense cómo es esto: las autoridades de inmigración, al conocer que en un buque hay tripulantes cubanos, además de retenerlos en las afueras del puerto por varias horas, establecen guardia en el mismo, cuyo costo a honrar por la naviera o armador que tiene tripulación cubana es de más de $5.000 por cada día de permanencia en el puerto, además de que se le prohíbe a los tripulantes cubanos, marinos además, que desarrollen esa actividad, bajar a tierra. Esas son nuestras realidades, esas son las afectaciones que tiene el transporte para la población cubana y para la economía en las condiciones de bloqueo recrudecido y con la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Pero hay también la voluntad en todos los trabajadores del sector de superar esta adversidad, contando siempre con la resistencia creativa que distingue al pueblo cubano. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros, por haber dado esta información a nuestra población, y estaremos próximamente en otro programa desde la presidencia para seguir abordando nuestra realidad con toda su crudeza, con todas sus contradicciones, pero también con toda la esperanza de que nosotros mismos, con nuestro talento, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, vamos a superar las actuales condiciones económicas y sociales que vive el país. Hasta un próximo programa. Muchas gracias.